Tomen sus lugares, mis amados hermanos. Dios nos bendiga a todos en este mediodía. Y voy a invitarles que busquen en sus Biblias en el libro de Jueces. El libro de Jueces, en su capítulo 6, 25 al 31. Libro de Jueces, capítulo 6, 25 al 31. Jueces, capítulo 6, versículos 25 al 31. Recuerden que le llamamos capítulos a los números grandes y versículos a los números pequeños. Si ya tiene la Biblia, lee en silencio, es decir, si ya tiene el pasaje que solicité o les invité que buscaran. Y si no tienen Biblia y si no encuentran el pasaje, escuchen por favor. Dice la Biblia así: Aconteció que la misma noche le dijo Jehová a Gedeón: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus sirvientes e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de Acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y buscando e indagando, le dijeron: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana, si es un Dios. Contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobbaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Si les acabo de decir es que cuando Dios pone su mano en el corazón de alguien, hasta el nombre le cambia. Por eso el título de esta mañana, de esta tercera entrega de esta serie, le he titulado Evidencias de un corazón transformado. Viviendo y enfrentando nuestros miedos, es la serie, ¿recuerdan? Viviendo y enfrentando nuestros miedos. Viviendo porque los miedos son parte inherente de nosotros, los seres humanos. Pero no todos los enfrentan. Y la Biblia nos conmina que los enfrentemos y nos da pautas, nos da elementos. Dios mismo viene a nuestro rescate, a estar a nuestro lado para fortalecernos y no solamente enfrentar los miedos, sino también derrotarlos. Como siempre, les voy a dar el mensaje en un párrafo, y es este: la presencia de Dios en nuestras vidas
se evidencia en acciones concretas de testimonio de fe, en nuevos principios, en la obediencia total y absoluta y en el rompimiento de costumbres pecaminosas. Repito el mensaje. La presencia de Dios en nuestras vidas se evidencia en acciones concretas de testimonio de fe, de nuevos principios y valores de obediencia y el rompimiento de costumbres pecaminosas. La Biblia dice, hermanos, que el que encubre sus pecados no prosperará jamás. Y muchos de ustedes y un servidor hemos encubierto nuestros pecados más de una vez. Y cuando me refiero a pecado, no estoy pensando en adulterios y en fornicaciones y en alcohol y en drogas. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es pecado. ¿Y cuántas veces hemos negado la ayuda diciendo, es que no puedo? Y no solamente somos egoístas, sino que cerramos el corazón. Cuando Dios nos ha dicho con claridad que debemos de mantenerlo abierto, así como Él mantiene su corazón abierto para usted y para mí y para todos los que le buscan. ¿Cómo dijimos que se llama el monólogo? Porque pues soy el único que habla, ¿no? ¿Cómo se llama? Evidencias de un corazón transformado. Obviamente no voy a hablar de todas las evidencias, pero sí voy a mencionar algunas que sobresalen en la lectura que tuvimos. Y en hechos concretos, en un hombre llamado, ¿cómo? Gedeón, que le cambiaron el nombre a Jerobal. Gedeón quiere decir destructor. Y miren cómo lo mostró, con hechos concretos. Pero los vecinos enojados, enfadados, porque él derribó el altar que ellos habían hecho a un Dios que no es Dios, le pusieron, ahora sí, doctor, ¿cómo le pusieron? Jerobal. ¿Qué quería decir Jerobal? Que Baal lo agarre y, dicen en el norte, los haga garras. Pero no sucedió, porque Baal era nada, como los actuales ídolos que hoy hay. Y no solamente me refiero a los ídolos que están en algunos nichos o en algunos lugares especiales, y en nuestro pueblo hay muchos, casi cada esquina de la calle hay ídolos de todos. Pero dentro de la iglesia muchos tenemos ídolos en el corazón. Por eso el mensaje es dar evidencias concretas de que hemos sido transformados por la presencia de Dios en nuestras vidas. Y esas evidencias concretas tienen que dar testimonio de esa fe. Abrazando nuevas costumbres, nuevos principios y rompiendo con las costumbres pecaminosas. Y eso precisamente hizo este hombre llamado Gedeón cuando fue transformado por la mano de Dios, o por la presencia de Dios, o por el Espíritu de Dios. Amados hermanos, creerle a Dios, obedecerle ciegamente a sus instrucciones, sin lugar a duda nos van a traer riesgos que atenten a nuestra seguridad física, o a nuestros bienes materiales, o a nuestra comodidad, o a nuestros deleites y placeres que guardamos muy adentro de nuestra carne. La Biblia no solamente habla de buscar a Dios, la Biblia habla de vivir nuevas costumbres que nos enseña Dios, de abrazar los principios que Él nos comunica y romper con los principios del mundo sin Cristo.
Así que yo no le estoy exhibiendo a ninguno aquí, ni estoy para insultar, ni estoy para regañar. Estoy para darles lo que dice Dios en su palabra. Y Dios usa esos riesgos que atentan a nuestra seguridad, a nuestros bienes, a nuestra comodidad, a nuestros deleites y delicias de la carne. Dios usa esos elementos para probar si en realidad nuestro corazón ha sido transformado. Dios usa esas situaciones para probar si de verdad hemos creído en Él o solamente lo decimos de labios, como muchos lo han hecho en el pasado y en el presente, y sin duda lo harán en un futuro también. Porque Dios llegó a decir: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y ese es el papel que muchos de nosotros los creyentes de hoy tomamos. Cantamos y nos emocionamos en el culto. Cerramos nuestros ojos, levantamos nuestras manos, palmeamos, en algunos lugares brincan, en otros se tiran en el suelo. Pero ¿hay evidencias de transformación? ¿Hay evidencias de cambios en su vida, en sus costumbres, en sus prácticas? ¿De veras tienen nuevos principios y nuevos valores que honran a Dios? Porque de eso nos habla la palabra de Dios, aunque es en el Antiguo Testamento. Y no porque sea del Antiguo Testamento ha dejado de ser palabra de Dios, como muchos predicadores por allí y muchos ingenuos lo creen y desechan al Antiguo Testamento diciendo: eso ya pasó porque estamos en la gracia. Pero eso no es un pretexto para justificar el libertinaje, la desobediencia y la rebeldía. Quiero hablarles de 3 evidencias claras y concretas que refleja el pasaje. Número 1. La primera evidencia de conversión en el corazón de Gedeón fue realizar acciones concretas y palpables. A propósito, hermanos, vamos a definir evidencia. ¿Qué entienden ustedes por evidencia? ¿Qué es una evidencia? Se valen decir palabras sinónimas, Hay una palabra sinónima que en estos días nuestra presidenta, Ogá, decía y ha sido su discurso de todo un mes. Pruebas, 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 pruebas. Evidencias concretas, pruebas concretas que afirman que hemos sido transformados por la presencia de nuestro Dios. ¿Cuál fue la primera acción concreta que vemos en el corazón de Gedeón? Primero, oír. Le oyó atentamente. ¿Tenía miedo? Sí. ¿Ya se había ido el miedo de su corazón? No. Esta es la manera de enfrentar el miedo. Sí, ahí está el miedo, pero yo voy a hacer lo que Dios me dice. Sí, me tiemblan las rodillas y chocan una contra otra y me castañean los dientes, pero voy a hacer lo que Dios me dice. Y miren lo que le pide Dios. Esa misma noche le dijo Dios: toma un toro del hato de tu padre, pero no cualquier toro, uno específico lo notaron, el segundo toro de 7 años. Ahí hay una simbología con el número 7, hermanos, pero pues no tengo el tiempo para tratarlo ahora. Lo que estoy tratando de señalar es que Dios pidió algo concreto, algo tangible, algo palpable. Quiero que tomes el segundo toro
Y cuando me dice del segundo toro, a mí me hace pensar que era de los sementales importantes por allí. Era un toro especial que tenía a su papá en mucha estima, en mucho valor tal vez. Oiga, actualmente por ahí me he encontrado algunos letreros que algunos sementales valen, dicen, millones de pesos. Yo no sé nada de ganadería. Quizás el don Juan, que el esposo de la hermana Cata, sepa mucho más que yo al respecto. O alguno de ustedes. Yo no sé cuánto valía ese segundo toro, pero tenía 7 años de edad. Número 7 es muy importante. ¿Y qué le dijo Dios? Otro acto concreto. Que dice: derriba el altar de Baal. ¿Quién lo tenía? Ahora, era enfrentarse a la familia. ¿Ustedes creen que cómo sintió Gedeón en su corazón? Yo he conocido a miembros de familia que le tienen pánico a otro miembro de la familia. Conocimos en el transcurso de los años a una hermanita, no sé si viva o no voy a decir su nombre. Todo el tiempo llegaba tarde a la iglesia, todo el tiempo, nunca llegó temprano. En los años en que tuvimos, nunca llegó temprano, todo el tiempo llegaba a medio culto. Y un buen día se me ocurrió preguntarle: ¿por qué llega tan tarde? Ay, pastor, es que tengo que esperar a mi hijo porque le tengo que dar de cenar, porque si no, dice. A veces los hijos son nuestro ídolo y no lo queremos aceptar. Porque no tengo un monigote ahí al lado, pero tengo 2 hijos y tengo varios nietos. Por cierto, hoy Megan está llegando a 5 años. Le doy gracias a Dios porque Dios le permite llegar a vivir. Después del accidente que enfrentaron, está con vida y está sanita, gracias a Dios. Felicitamos a Héctor y a Raquel por darnos una nieta. Bueno, ¿qué ídolo tiene usted? Derriba el altar que hizo tu papá o que tiene tu papá, y también corta la imagen de acera que está a tu lado, porque Baal era el dios de la fertilidad en la cultura de los cananeos, y Acera era la esposa, la diosa de la fertilidad. Aquí en México nos pasó lo mismo con nuestros antepasados, ¿recuerdan? Huitzilopochtli y Tonantzin. Esto ha estado en todas las culturas, hermanos. No es nuevo. María y José y el niño Jesús, la Sagrada Familia. Y le hacen sus nichos también y se le arrodilla a la gente, y lo besan y todo. Pero eso no es Dios. Y en lugar de todo esto le pide otro acto concreto. Tenía que tomar un toro especial. Tenía que derribar el altar de estos falsos dioses, Baal y Acera. Y tenía que edificar un altar a Jehová, tu Dios, en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Esas fueron las instrucciones. Eso ponía en riesgo la vida de Gedeón, ¿sí o no? Es más, los quisieron matar, exigieron que lo sacaran porque lo querían apedrear. Eso ponía en riesgo la unidad familiar, ¿sí o no? Porque era enfrentar a su papá, era tomar lo de su papá. Y luego, hermanos, como la única luz en medio de la oscuridad, él tenía que edificar, ¿qué cosa? Un altar al Dios único y verdadero.
creerle a Dios sus instrucciones, hermanos, nos va a ocasionar riesgos, pero no lo veamos como peligros que atenten nuestras vidas. Veámoslo como una oportunidad de obedecer ciegamente en la instrucción de Dios, porque esa sería otra evidencia. Porque ¿qué dice el siguiente texto? 26, ¿qué dice? Perdón, 27, ¿no? 27. No, 26. 26. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de ese peñasco, en un lugar conveniente. Y aquí viene el asunto de no solo oír, sino de hacer. Y tomando el segundo toro que hizo Gedeón, lo sacrificó en holocausto con la madera de la imagen. Son instrucciones del Señor. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. ¿Cuál es la segunda evidencia? Primero, oír las instrucciones, por muy locas que nos parezcan, aunque atenten nuestra seguridad, aunque nuestro pellejito vaya en riesgo. ¿Qué hizo Gedeón? Le pidió a sus sirvientes que lo acompañaran, dice aquí 10, e hizo. No solamente oyó lo que le dijeron, sino hizo lo que le dijeron. Esta es otra evidencia clara y concreta de dar testimonio de que hemos sido transformados en nuevas criaturas. ¿Se acuerdan la lectura que tuvimos en Hechos capítulo 9? ¿Sí lo recuerdan? ¿Qué narra Hechos capítulo 9? A ver si recuerden. Nos habla de un hombre llamado Saulo, cuyo corazón estaba lleno de pensamientos asesinos, crueles, de envidia, celo, rencores. Que dichas emociones o sentimientos dañinos y pecaminosos le empujó a ir a sus autoridades para pedir permiso de que no solamente en Jerusalén y sus alrededores podía hacer lo que se le viniera en gana con estos discípulos y nuevos creyentes en Jesús, sino para trasladarse al norte, a Damasco, ciudad que existe hoy todavía, que está en el Líbano. Así se llama el país hoy. E ir hasta tal distante ciudad y agarrar a todos estos cristianos y zarandearlos y pisotearlos y quizás abusar de las mujeres y quizás poner a los niños allí huérfanos o hacerlos huérfanos. Pero antes de llegar a Damasco, ¿qué sucedió? Vean ese detalle. Jesús se le acerca y le habla. Y debido a ese encuentro, a Saulo le suceden cosas concretas. Queda ciego. Su cuerpo es sacudido no solamente por el miedo, sino porque algo está pasando en su alma, algo está sucediendo en su ser. Y Dios le da instrucciones. Levántate, porque te necesito. Vete a la ciudad. Y estaba ciego. Pero cuando el corazón es iluminado por la luz de Dios, se hace lo que Dios indica, aun cuando no sea fácil. Y mientras Saulo es guiado a Damasco, Dios se le aparece a un discípulo. ¿Cómo se llamaba aquel discípulo? Ananías. No confundirlo con el marido de Zafira. Ese es otro Ananías. Y le dice el Señor:
a Ananías: levántate y ves a Damasco, a una calle que se llama Derecha. Ahí está Saulo orando. ¿Qué fue lo primero que dijo Ananías ante la instrucción de Jesús? Pero Señor, hasta acá nos ha llegado los males que ha hecho ese hombre contra todos nosotros los discípulos. Levántate y ve. Y yo me imagino a Ananías chocando una rodilla con la otra. Y yo me imagino a Ananías castañándole los dientes también de puro miedo. Pero ¿saben qué? Ananías fue. Dios nos está dando pauta cómo enfrentar las situaciones difíciles. Escucha su instrucción, pero haz su instrucción. Obedece al pie de la letra. Porque la segunda evidencia de las muchas que ya he entregado aquí, pero que yo seleccioné, es hacer lo que Dios te indica, por muy disparatado que esto nos parezca. Porque Dios quiere nuestro bien. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere hacernos mejores personas, mejores esposos, mejores hijos, mejores esposas, mejores hijas, mejores madres de familia. Porque cuando Dios transforma el corazón de la familia, la sociedad va a ser transformada también. Y como consecuencia, lógico, el país va a vivir una época de ensueño, hermanos. Porque los cambios no se dan de afuera para adentro. Las transformaciones se dan del corazón hacia afuera. Porque de la abundancia del corazón, dijo Jesús, habla la boca. Y si el corazón ha sido transformado, esa transformación va a llegar. Por eso nuestro gobierno está dando traspiés y está siendo exhibido de una manera horrible. No dudo que hayan tenido buenas intenciones de traer transformación. No dudo que hayan traído buenas ideas. Pero cuando estas ideas son socavadas por sentimientos y pasiones malignas y destructivas, miren lo que ha sucedido ya en otros países y lo que nos está sucediendo a nosotros aquí en México. Porque no podemos desviar nuestros ojos de cómo estamos. Pero hermanos, les traigo un buen anuncio. Dios está con nosotros. Dios está aquí. Y Él ha venido en esta mañana a darnos instrucciones de cómo enfrentar nuestras angustias, cómo enfrentar nuestros miedos, cómo enfrentar nuestros malos pensamientos. Y nos está dando cátedra. Porque lo estamos leyendo, no porque yo les esté diciendo, lo hemos leído. Y ahí va Ananías y se encuentra con Saulo. Pero como Saulo ha sido transformado, ¿qué hace Saulo una vez que oraron para que fuese sano y recobrase sus ojos o su vista? Dice que se empieza a predicar, comienza a predicar con mucho valor, con mucha audacia, con mucha diligencia, con mucha entrega, que Jesús es el Mesías. Algo pasó en el corazón de ese hombre cruel y sanguinario, que ahora anuncia que Jesús es la única esperanza. Algo sucedió en el corazón de miedoso de Gedeón, que ahora está dispuesto a hacer al pie de la letra las instrucciones que le dio el Señor. No importa lo que suceda con él. No importa que su padre y la familia lo desprecie. No importa que los vecinos lo quieran asesinar. Porque dice ahí que lo hizo no en el día. ¿Por qué no lo hizo en el día? Porque tenía miedo. Pero el hecho de que tenía miedo no quiere decir que no lo hizo. Lo hizo en la sombra de la noche. Y cuando amaneció, hermanos,
la gente indagó quién se había atrevido a hacer tal ofensa. Porque, mis queridos hermanos, la tercera evidencia fuerte que yo encuentro es que cuando Gedeón oyó lo que Dios le dijo e hizo lo que Dios le dijo, lo puso como el blanco número 1 de su sociedad. ¿Por qué digo como el blanco? Lo querían matar. No especifica qué hizo su padre y sus familiares, pero es entendible que su papá le dio una regañiza de aquellas, y quién sabe si no hasta varazos, porque eso la Biblia no lo dice. ¿Cómo se siente usted, padre, cuando toman lo que usted no quiere que tome y sus hijos lo toman? ¿Cómo reacciona usted cuando le tocan sus cosas, sus pertenencias personales? Los riesgos que vamos a vivir por obedecer al Señor son muchos y variados, pero Dios está con nosotros. Porque la evidencia fuerte aquí es que Gedeón rompió con sus costumbres pecaminosas, rompió con su miedo, rompió con los ídolos y estuvo dispuesto a romper con su familia con tal de obedecer a Dios. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Voy terminando. ¿De qué le aprovecha al hombre si ganare todo el mundo, pero perdiere su alma? ¿De qué le sirve? El Señor Jesús dijo, hermanos, que todo aquel que perdiera haciendas, bienes, padre, madre, hermanos, por causa de Él, que Él se encargaría de darle mucho más que padre, madre, esposa, esposo, hermanos y bienes. Él se encargaría de darle mucho más. ¿Cómo se expuso Ananías para enfrentar a Saulo? Señor, hemos oído los males que ha hecho ese hombre. Pero Ananías, temblando y castañándole los dientes, fue e hizo lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Los riesgos son parte de nuestra profesión en Cristo Jesús y son propios de esta vida. Muchos creyentes pierden el rumbo porque no quieren cortar con el compadre o con la comadre. Muchos creyentes pierden la bendición de la presencia y comunión con Dios porque no quieren romper con sus gustos y con sus deleites. A lo largo de los años, hermanos, nosotros como ministros de la palabra hemos instruido a los creyentes que asistan a la iglesia, que no falten a la iglesia. Y ¿saben qué? Hemos oído a otros creyentes de estos creyentes que le digan, hombre, ¿para qué le vas a dar gusto al pastor? No tienes que ir dejándose usar por Satanás para hacer de tropiezo a los demás, y tienen que cosechar lo que han sembrado y tienen que vivir experiencias amargas. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús otra vez al respecto? Ay de aquel que pone a tropiezo a los demás. Y yo no sé cuántos tropiezos te ha puesto en la vida de sus hijos, de sus esposos o esposas, o de sus hermanos y hermanas, porque no han querido romper con esas costumbres pecaminosas, porque no ha querido romper con esas emociones y sentimientos placenteros, porque no ha querido romper con eso que usted tanto le gusta y abraza. Insisto, yo no estoy cuestionando su fe, yo no estoy cuestionando su entrega, yo le estoy diciendo las instrucciones concretas y precisas que nos dice el Señor y las evidencias claras que da un corazón que ha sido tocado
por la presencia de Dios. Quiero terminar trayéndole a su mente y a su corazón un evento que nos narran los evangelios. Dice, esta porción de los evangelios está en Marcos, que dejando a la multitud le dio instrucciones a los discípulos que se subieran a la barca y se fueran, y que Él los encontraría luego. Y mientras los discípulos van cruzando el mar de Galilea, que es un lago un poco más grande que el nuestro, se levanta una tormenta. Y esos hombres que eran expertos en el trato del mar, no todos, pero muchos de ellos, se apanican. Porque cuando ven que Jesús viene caminando sobre las aguas, llegan a la conclusión que se trataba de un ¿qué? ¿Han leído? De un fantasma. Y le dice, no teman, yo soy, les dice el Señor Jesús. Y se levanta Pedro, ese Pedro tan bocón como su servidor, a hablar sin pensar. Si tú eres, manda que yo vaya a ti. ¿Se acuerdan qué le dijo Jesús a Pedro? Ven. ¿Qué hizo Pedro? Él se mantuvo viendo a Jesús, se baja del la barca o de la lancha, como quieran llamarle, y empieza a caminar sobre las aguas, ¿recuerdan? Dejó de ver las circunstancias difíciles, la tormenta, el viento, las olas tan fuertes. Cuando hay viento, ¿no han visto en la laguna cómo las olas se hacen grandes y se levantan? Y Pedro, dejando de ver a Jesús para ver lo que está pasando a su alrededor, ¿se acuerdan qué pasó? Se hundió como piedra. Señor, sálvame que perezco. Dice la Biblia, y eso a mí me enternece mucho, con eso quiero concluir. Dice la Biblia que el Señor Jesús lo asió. ¿Qué cosa es? Asirlo. Lo tomó y lo levantó y le dijo estas palabras: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? La incredulidad y las dudas, así como el miedo y otras emociones pecaminosas, son parte inherente de nosotros los seres humanos. No porque seamos pastores o ministros o creyentes viejos en la fe, somos inmunes. Pero podemos enfrentar esas pasiones, esos miedos, esos sentimientos pecaminosos y esos gustos pecaminosos y esas dudas y esa incredulidad, oyendo con atención la instrucción del Señor. Número 2, haciendo ciegamente las instrucciones del Señor, por muy disparatado y muy loco que nos parezca. No era algo loco que Jesús le dijera a Pedro: ven, caminar sobre las aguas. Ningún ser humano lo puede hacer. Vaya ahí a la laguna y trate de caminar, porque es contra naturaleza. Pero Pedro lo hizo cuando se mantuvo viendo y haciendo lo que le dijo Jesús. Cuando dejó de hacerlo, se hundió. Y muchos de nosotros nos hundimos porque no queremos romper con eso que tanto nos gusta, con eso que tanto nos da deleite. No queremos romper con el compadrito, con la comadrita, que llegan precisamente a la hora en que usted va a venir al culto, lo llegan a visitar. Y en lugar de que usted le dijera y lo enfrentara: me voy al culto porque es la hora de adorar a mi Señor, ven, te invito, te acompaño, usted decide quedarse y está rompiendo con Dios. Y llega el hijo a la mera hora del culto y usted se queda para atender al hijo. Está conservando el cariño de su hijo, pero está rompiendo con Dios.
Por eso he insistido que pongan en silencio sus teléfonos cuando vienen al culto, porque no falte el hijo que le llamen a la hora del culto. No rompa con Dios, rompa con aquello que lo separa de Dios. Gedeón rompió con esas costumbres de idolatría por hacer lo que Dios le dijo, por oír primero y por hacer lo que Dios le dijo. Y todos los hombres y mujeres de Dios fueron llamados a vivir al pie de la letra lo que Dios le decía, y quienes lo hicieron así, miren, fueron levantados, porque Dios ha prometido ponernos por cabeza y no por cola. Ahora, con todo mi corazón, yo le he dado la palabra. Usted tiene que decidir qué hacer. ¿Quiere seguir apapachando al compadrito, a la comadrita, al hijo, a la hijita, al amigo, al compañero de trabajo? Sígale, pero no le auguro nada bueno. Porque Jesús fue muy claro. No podemos agradar o servir a dos señores a la misma vez. Dios les bendiga, amados.